¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno literal que será establecido en la tierra y como todo gobierno tendrá los cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, al igual que pasa ahora, ese gobierno tendrá un jefe de Estado o rey, sobre el que va a recaer toda la autoridad. Este jefe de Estado o rey será Jesucristo, y el comienzo de su reinado será justo después de su segunda venida a la tierra. Y así lo muestra Mateo capítulo 25 y versículo 31, que dice que cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, entonces se va a sentar en su glorioso trono. En segundo lugar, va a haber un territorio sobre el que este rey va a gobernar. El territorio va a ser toda la tierra. Proféticamente, el libro de Daniel, en el capítulo 2 y versículo 44, habla acerca de que el reino, que va a ser regido por Jesucristo, va a reemplazar a todos los reinos y gobiernos del mundo de la actualidad. Y este reino, regido por Jesucristo, va a subsistir hasta tiempos indefinidos, es decir, se va a establecer hasta siempre y para siempre. En tercer lugar, habrá una población a la que se dirigirá el reino o gobierno de Jesucristo. Y como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Estos mansos son los mismos que menciona el Salmo 37:29, que dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y en cuarto lugar, va a haber leyes para toda la humanidad. Y serán las mismas. Esas leyes van a proceder de Dios el Creador. Y esas leyes van a hacer, como dice Isaías capítulo 11 y versículo 9, que la tierra esté llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mismísimo mar. Este gobierno, este reino de Dios, no solamente afectará a todos los habitantes del planeta, sino que también cambiará la naturaleza de los animales. En el libro de Isaías capítulo 65 y versículo 25 dice que el lobo y el cordero mismo pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el toro, y en cuanto a la serpiente, su alimento será polvo. Y sigue diciendo, no harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Los animales y los hombres estarán en paz y en plenitud, en armonía, como una única familia. Además, entre los extraordinarios acontecimientos que se darán, uno de ellos será la resurrección de todas las personas que han fallecido desde la creación del hombre y que desde el punto de vista de Dios el Creador hayan sido personas justas, personas buenas. El objetivo de este reino o gobierno de Dios será el restablecimiento del propósito de Dios para la tierra que fue interrumpido temporalmente. Porque como ya te habrás dado cuenta, y tal como dice Romanos capítulo 8 y versículo 22, toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente hasta ahora. Para que puedas entender el por qué toda la creación hasta el día de hoy está padeciendo dolor y sufrimiento, y para que puedas entender el por qué y cómo se interrumpió el propósito de Dios para la tierra, para entender esto, os invito a que veas los 4 capítulos que llevan por tema Satanás el diablo, el ángel caído y la soberanía de Dios. Tengo que decir, de forma categórica, que solamente el verdadero creyente en el único Dios verdadero y de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, solamente el verdadero creyente se tomará en serio el contenido de este vídeo.
Porque la realidad es que hoy estamos viviendo en una época en la que casi nadie cree en la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículos del 3 al 4, ya se nos advierte a los cristianos que en este tiempo del fin, a los cuales denomina los últimos días, van a venir personas, van a venir burladores, que riéndose de nosotros y según sus propios deseos, preguntarán: ¿dónde está su segunda venida prometida?, refiriéndose a Jesucristo y la implantación del reino de Dios. Y riéndose dirán: porque nuestros primeros padres ya murieron y todo sigue igual, tal como al principio de la creación. A estas personas, a estos burlones, Jesús les dijo en Lucas capítulo 21 y versículo 35 que el día del establecimiento del reino de Dios vendrá instantáneamente, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Y en armonía con estas palabras de Jesucristo, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3, sigue diciendo: entonces, cuando venga la segunda venida de Jesucristo a establecer su reino, destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente a todos los ateos y a todos los que no se someten a la soberanía del reino de Dios de Jesucristo. Y dice que esto ocurrirá como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Estas palabras no las digo para meter miedo a nadie. Estas palabras se tienen que decir porque están puestas en la Biblia para que todo el mundo sea sabedor y conocedor de lo que está por venir a los habitantes de toda la tierra. Para el verdadero creyente, para el verdadero cristiano, como dice primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y como dice Juan capítulo 14 y versículo 6, solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador, si no es a través y mediante Jesucristo. Eso quiere decir que no existe ningún ser humano, no existe ninguna organización religiosa que medie o que sea representante entre Dios y los hombres. Por lo que el cristiano, el verdadero creyente, debe de esforzarse personalmente y debe preocuparse personalmente por aprender a ser un discípulo de Jesucristo. El verdadero creyente no se va a conformar parte de algún grupo religioso y seguir sus tradiciones, sino que se esforzará y, como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, se esforzará en observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y de entre las mayores observancias de los discípulos de Jesucristo está el entender para qué vino Jesucristo a la tierra. Cualquier creyente en Jesucristo que no sepa decir para qué Jesucristo vino a la tierra, este creyente tiene un gran déficit, por lo que debería preocuparse por aprender esto, que es algo muy importante. Porque Jesucristo vino a la tierra para proclamar las buenas noticias acerca del futuro reino de Dios. Y además, el creyente,
si realmente es un verdadero creyente, tiene que predicar, evangelizar lo que es el reino de Dios y lo que será el reino de Dios para todos los hombres buenos que llegarán a poblar toda la tierra. Y de entre las mayores observancias de los discípulos de Jesucristo está el entender para qué vino Jesucristo a la tierra. Si una persona dice que es cristiano, pero no entiende o no sabe para qué vino Jesucristo a la tierra, este cristiano tiene un gran déficit y haría bien en preocuparse por entender y por saber por qué Jesucristo vino a la tierra y por qué Jesucristo volverá por segunda vez a la tierra. Y Jesucristo volverá por segunda vez a la tierra para establecer el reino de Dios. Y el cristiano, el verdadero cristiano, no solamente entiende esto, sino que a más se toma a pecho que entre las comisiones más importantes de un cristiano está el evangelizar, el anunciar a todas las personas lo que Dios hará por toda la humanidad. De hecho, el mandato que Jesucristo dejó registrado para todos sus seguidores, para todos sus discípulos, se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La oración del Padre Nuestro, que nos enseñó Jesucristo y que es mundialmente conocida, en relación al reino de Dios nos dice que el reino de Dios es un reino o gobierno literal, como venimos diciendo. En Mateo capítulo 6 y versículo 10, Jesucristo nos enseña a pedir por el reino de Dios, cuando dice, venga tu reino a nosotros. No que nosotros vayamos al reino de Dios, sino que el reino viene a nosotros, a nuestro hogar, la tierra. Y en la segunda parte de este versículo 10 sigue diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como ya se hace en el cielo. Es decir, que la voluntad de Dios es que el reino de Dios venga al lugar en el que habitan los hombres. Y esto es lo que proféticamente dijo Isaías en cuanto a lo que Dios el Creador tiene como propósito para la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, dice, porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Creador de los cielos, Él, el Dios verdadero, el formador de la tierra y el hacedor de ella. Él, aquel que la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aún para ser habitada. Tengo que mencionar que con respecto al reino de Dios no se puede ser neutral. O estamos de parte de Jesucristo y de su soberanía como Rey, o estamos en contra. Debemos de saber que el futuro y la vida están con Jesucristo y el futuro reino de Dios. Y debemos saber que la humanidad, el mundo de la humanidad actual, va a desaparecer. Si permanecemos en silencio e indiferentes a este mensaje, nos pone en el lado opuesto a Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 12 y versículo 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Antes de seguir diciendo lo que explicaré respecto al milenio, esto que os voy a enseñar a continuación no es ninguna revelación y no son expresiones infalibles. Es el resultado de mi estudio personal de la Biblia. Y así es como yo entiendo las enseñanzas de la Biblia. Evidentemente todo lo que expongo está sujeto a estudio e investigación de cada uno de vosotros. Admito sugerencias, admito otras exposiciones, las cuales me podéis hacer llegar al correo electrónico que pongo a continuación. Pero no os quedéis indiferentes,
indagar, estudiar, aprender, porque nuestras vidas dependen de ello. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Para ver capítulos anteriores sobre este tema y para ver otros temas, los encontraréis en la red social YouTube. Tenéis que teclear en vuestro navegador tal como está escrito y veis en pantalla. Otra realidad es posible, todo junto, espacio JSA.